Entonces, voy a empezar a... Bien, entonces vamos a iniciar ocasiones. Entonces, en su PPT a ustedes les dan la definición de lo que es un tóxico y de lo que es una intoxicación. Entonces, tóxico va a ser básicamente la sustancia o la molécula que va a inducir una respuesta negativa en el... Y la intoxicación va a ser esta respuesta. Una aclaración que se hace es que no se debe confundir lo que es un tóxico con un veneno, porque un tóxico puede llegar a ser una sustancia que es inocua, pero al ser ingerida por alguien que de repente ya tiene una predisposición a desarrollar sensibilidad a ella, llega a causar daño. En cambio, los venenos son sustancias que sí o sí están hechas para causar daño. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Cuáles son los tóxicos más comunes? En primer lugar tenemos las sustancias limpiadoras y aquí se hace hincapié en lo que son los ácidos y los álcalis, es decir, por ejemplo, la soda cáustica, la lejía, etcétera. ¿Por qué? Porque en el primer mundo, o sea, donde vivimos nosotros, eh, estas sustancias limpiadoras, sobre todo la lejía y la soda cáustica, a veces son ingeridas por personas que quieren cometer suicidio. Y esto lleva al desarrollo de muchas complicaciones gastrodenales, o mejor dicho, gastrointestinales, sobre todo comprometiendo lo que es la mucosa y las paredes del esófago. ¿Por qué? Porque el esófago va a ser el primer órgano que va a entrar en contacto con estas sustancias irritantes. Sobre todo los ácidos son los que causan mayores daños a este nivel, llegando a ocasionar lo que son perforaciones y por lo tanto pueden causar cuadros de sepsis, mediastinitis, que es una infección en el mediastino, peritonitis, etc. En segundo lugar, nosotros tenemos los analgésicos y no solamente los analgésicos, sino algunos medicamentos en general. El que más se resalta es el paracetamol, ¿sí? El paracetamol empieza a ser tóxico con dosis a partir de los 6 gramos y ya puede llegar a ser letal con dosis a partir de los 10 gramos. El paracetamol básicamente lo que va a hacer es dañar la función hepática y por lo tanto va a causar una insuficiencia hepática aguda. Entonces, cuando el hígado empieza a fallar, también todo el resto del organismo va a fallar. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta y grabarse desde ahora es cuál es el antídoto para el paracetamol, para personas que lleguen con intoxicaciones por paracetamol, y este es la N-acetilcisteína, ¿sí? Acuérdense de eso siempre. Otro fármaco que también puede causar intoxicaciones son las benzodiazepinas, ¿sí? El diazepam, el midazolam, clonazepam, todos los que terminan en pam, ya, todos esos. ¿Por qué? Porque a veces estos generalmente son recetados como ansiolíticos o para personas que tienen insomnio, ¿sí? Y a veces son consumidos de manera indiscriminada por los pacientes, ya que no miden ellos las dosis y pueden llegar a causar lo que es, y lo vamos a revisar en un ratito, lo más grave que pueden llegar a causar es que causan lo que es una depresión del sistema respiratorio y una parálisis de los músculos respiratorios. Entonces la persona básicamente deja de respirar porque pierde esa capacidad, ya que las benzodiazepinas actúan a nivel del sistema nervioso central y la persona puede llegar a entrar en un paro cardiorrespiratorio o hasta en un coma. Entonces, ¿cuál es el antídoto para las intoxicaciones por benzodiazepinas? El flumacenilo, ¿sí? Otro fármaco que también puede llegar a causar intoxicaciones son los opioides. Yo hace algunas semanas me acuerdo que les mostré una escala de cuáles eran los medicamentos que dábamos, una escalerita de los medicamentos según el dolor, y dentro de esta escalera nosotros teníamos lo que era el uso de opioides. Los opioides son básicamente medicamentos como lo son el tramadol, la codeína. El más famoso de los opioides va a ser la morfina o el fentanil. Estos son medicamentos que son netamente analgésicos, van a actuar también a nivel del sistema nervioso central y son altamente adictivos.
Por lo tanto, los pacientes que llegan por intoxicación por opioides generalmente son pacientes que ya tienen una historia de adicción a estos medicamentos. Y al igual que las benzodiazepinas, causan lo que es una depresión respiratoria, pero en un nivel mucho más severo. Entonces, ¿cuál es el antídoto para intoxicación por opioides? La naloxona. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el antídoto para las benzodiazepinas? Va a ser el flumacenilo. Para el paracetamol va a ser la N-acetilcisteína, y para los opioides va a ser lo que es la naloxona. Acuérdense de esos tres con sus antídotos. En tercer lugar, obviamente, también tenemos los cosméticos, pero la intoxicación por cosméticos eh, tiene más que ver con el hecho de la hipersensibilidad que la piel de una persona puede llegar a tener a ciertos componentes de estos mismos y no al cosmético como tal. Y por último, obviamente, las plantas, ¿no? A las plantas tienen, a veces, por ejemplo, el polen llega a causar reacciones alérgicas y por lo tanto de intoxicación. Entonces, a ustedes les han dado en su BPT una clasificación bastante pequeña de lo que son los tóxicos, y aquí los dividen en los que son los minerales, vegetales y animales. Entonces, dentro de los tóxicos minerales nosotros tenemos lo que es el fósforo, el cianuro, el plomo, el arsénico, carbón, plaguicidas, insecticidas y lo que son los derivados del petróleo. Entonces, ¿cuáles son los que nosotros debemos resaltar acá porque causan intoxicación con bastante frecuencia? En primer lugar, y es lo que es los órganos fosforados. Los órganos fosforados son aquellas sustancias que se utilizan para fumigar lo que son las plantaciones de vegetales, de frutas, etcétera, y llegan a causar intoxicaciones ya sea por inhalación de estos órganos fosforados, ya que son como una especie de gases por la persona que los está manipulando, o cuando nosotros ingerimos vegetales o frutas que están contaminadas con esos órganos fosforados, no las lavamos y nos las comemos así. Entonces esas son dos formas mediante las cuales estas sustancias pueden llegar a causar una intoxicación. El cianuro, si bien no es que no hoy en día pudiera ir a la tienda y conseguir cianuro, sin embargo, una persona se puede intoxicar con cianuro comiendo manzanas, ¿sí? ¿Por qué comiendo manzanas? Porque las pepitas de la manzana tienen cianuro. Entonces, hace ya un tiempo, se empezó a observar que había gente que no sabía esto, y a veces por comer muchas manzanas llegaba a la emergencia con síntomas de obnubilación, mareos, etcétera, y se descubrió que era por esto, por la ingesta de cianuro que estaba dentro de las manzanas. Ahora, ¿se puede morir una persona por consumir las pepitas de la manzana? Sí, pero se necesita una cantidad específica que es bastante elevada, ¿no? En cuanto a lo que son los tóxicos vegetales, tenemos obviamente los hongos, las plantas y las semillas silvestres. Y dentro de lo que son los animales tenemos lo que son los lácteos y sus derivados, también lo que son comidas marinas, carnes también en malas condiciones y sensibilidad. Sí, lo que son carnes, todo lo que son lácteos, alimentos marinos, carnes en malas condiciones, generalmente van a llegar a ocasionar síntomas gastrointestinales como lo son náuseas, vómitos, diarreas. Y aquí lo que se aconseja es obviamente inducir el vómito. Sin embargo, muchas veces no es necesario, ya que es nuestro mismo cuerpo el que empieza a tratar de eliminarlo por cualquier vía posible. Entonces, dentro de lo que son las vías de intoxicación y sus signos, vamos a tener nosotros cuatro principalmente. Lo que es a través de la vía respiratoria, es decir, por inhalación, a través de la piel, la vía cutánea, la vía digestiva o gastrointestinal y la vía circulatoria. La vía circulatoria se va a dar por inoculación o por inyección de medicamentos. ¿A qué nos referimos con inoculación? A las picaduras o mordeduras, que es lo que vamos a ver luego. Entonces, ¿cuáles son los signos de las intoxicaciones en general? Nosotros vamos a encontrar cambios en el estado de conciencia. El paciente puede tener delirios, puede estar convulsionando o puede llegar a estar inconsciente. Las convulsiones, muchas veces cuando ustedes lean una historia clínica,
se van a referir a ellas como signos de focalización. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un compromiso a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? También los pacientes, cuando hay un compromiso de lo que son los músculos de la respiración y sobre todo cuando hay un compromiso de lo que es las funciones del sistema nervioso central, van a experimentar disnea. También, como les había mencionado, vómitos, diarrea, dolor abdominal, sobre todo en aquellas intoxicaciones que son por consumo de alimentos contaminados. También van a tener lo que son quemaduras alrededor de la boca. Esto generalmente lo vamos a ver en pacientes que han ingerido lo que son cáusticos, como ya les había mencionado, la lejía, por ejemplo, que es el más común. Aquí hay que hacer la aclaración de que cuando nosotros nos llega a la emergencia un paciente que ha ingerido cáusticos, ya sea un ácido o un álcali, está contraindicado inducir el vómito. ¿Por qué? Porque si nosotros inducimos el vómito, el ácido o el álcali, la sustancia ya pasó por el esófago, ya causó una determinada extensión de daño. Entonces, si nosotros inducimos el vómito, estaríamos volviendo a exponer a la mucosa del esófago otra vez esta sustancia corrosiva. Entonces, eso va a provocar un daño muchísimo mayor al que ya ha tenido el paciente cuando recién ingresado. Por eso está contraindicado el inducir el vómito, y también durante el tratamiento de estos pacientes está contraindicado el uso de eméticos, que son básicamente medicamentos que hacen que el paciente vomite. Y también está contraindicado el usar medicamentos neutralizadores, ya sea del ácido o del álcali. Eso también puede causar muchísimo mayor daño. Y a nivel de lo que es el esófago, va a causar una patología que es esofagitis cáustica, ¿sí? Que sus secuelas más importantes o sus complicaciones más importantes van a ser lo que es el desarrollo de una perforación, que es una de las indicaciones para que este paciente vaya a cirugía. Y también puede haber desarrollo de fístulas. Las fístulas son comunicaciones anormales entre un órgano y otro. Generalmente cuando los pacientes tienen historia de haber ingerido algún cáustico, años después se presentan con fístulas traqueoesofágicas, ¿sí? Es decir, que en un punto del recorrido de ambos órganos, de ambas estructuras, la tráquea y el esófago están conectados, y ustedes saben que esto es algo completamente anormal, ¿no? Y esto predispondría al paciente a futuras neumonías aspirativas. Luego tenemos lo que es el mal aliento, sobre todo en pacientes que se han intoxicado con fósforo o con cianuro. Pupilas dilatadas o contraídas, sobre todo en pacientes que tienen intoxicación por drogas. Y aquí drogas no solamente es eh, heroína, marihuana, etcétera, sino también que son drogas ilícitas, sino que también hablamos de intoxicación por drogas lícitas, que son los medicamentos, ¿sí? Como ya les habíamos mencionado, puede ser por los opioides más que nada. Y lo que son los trastornos de la visión, obviamente. Entonces, en general, ¿cuál es el manejo que nosotros le vamos a dar a las intoxicaciones? Es el ABC de las intoxicaciones. En primer lugar, tenemos que evitar que este tóxico se siga absorbiendo. En segundo lugar, tenemos que favorecer lo que es la adsorción, es decir, parar el flujo de este tóxico por el sistema. Tenemos que aumentar su eliminación, y por último tenemos que antagonizar al tóxico, tenemos que antagonizar su acción. Por eso es que aquí hablamos muchas veces de antídotos, ¿sí? Como ya lo habíamos dicho, la naloxona para los opioides, la N-acetilcisteína para el paracetamol, etc. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que asegurarnos de que cuando encontremos un paciente que está intoxicado, tenemos que encontrar cuál ha sido la vía de penetración y cuánto tiempo ha transcurrido desde que este tóxico ha ingresado en su sistema. En segundo lugar, tenemos que alejar al paciente de la fuente de intoxicación, y esto aplica más que nada, por ejemplo, en el caso de pacientes que sean víctimas de una intoxicación por monóxido de carbono. ¿Cómo ocurre una intoxicación por monóxido de carbono? Yo estoy segura que de repente alguno de ustedes lo ha visto en alguna serie, en alguna película, donde un personaje se encierra en el carro, en su garaje, y prende el motor y empieza a salir humo por todos lados. Ese humo que sale, o también cuando se prende, dejan prendida la cocina y empieza a salir gas, ya. Todo ese gas, todo ese humo es monóxido de carbono.
el monóxido de carbono es tóxico. Entonces, afecta principalmente a nivel del sistema nervioso central y puede hacer que la persona entre en lo que es una depresión respiratoria, en un coma y luego a la muerte. Entonces, aquí es muy, muy importante alejar a la persona de este sitio en donde está cargado de monóxido de carbono, y no solamente por él, sino también por nosotros. En tercer lugar, obviamente tenemos que revisar el estado de conciencia de esta persona, tenemos que verificar sus signos vitales, sobre todo la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. En el caso de que encontremos quemaduras, como ya sea porque ha ingerido cáusticos o porque lo estamos sacando de un lugar donde hay un incendio, porque ojo, en los incendios también las personas se intoxican con el humo. Tenemos que echar agua fría, porque es lo único que podemos hacer nosotros en ese momento en un ambiente que no es un ambiente hospitalario. Si es que la persona vomita, algo importante, y aunque parezca asqueroso, tenemos que hacerlo, que es recoger una muestra del vómito. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lleguemos al hospital podamos darle esa muestra al médico, y este médico puede enviar la muestra a patología. ¿Para qué? Para que se pueda identificar qué cosa es lo que la persona ha ingerido, sobre todo en aquellos casos en que la persona no está en condiciones de responder a ninguna clase de preguntas. Y cuando la persona esté vomitando, o en general cualquier persona que haya tenido una intoxicación, tenemos que ponerla en posición de seguridad para evitar que si vomita, aspire, y eso complique obviamente muchísimo más el cuadro. También tenemos que asegurarnos que la vía aérea se mantenga permeable, y en los casos en los que esté indicado tenemos que provocar el vómito. ¿Cuáles son los casos en los que está contraindicado el inducir el vómito? En primer lugar, cuando el paciente presente quemaduras en los labios y en la boca. ¿Por qué? Porque este es un indicio de que puede haber ingerido algún cáustico. También cuando la persona haya ingerido querosene, gasolina o derivados, ya que todas estas sustancias causan un daño bastante significativo a nivel de la mucosa, tanto esofágica como gástrica. Entonces reexponerlo a todo eso causaría un daño muchísimo mayor. Si es que el paciente está inconsciente o convulsionando, si es que ya pasaron más de 2 horas desde que el paciente ingirió el tóxico, o si es que esté ingerido lo que es cáusticos, que ya sean ácidos o álcalis. El álcali más común es el hidróxido de potasio, y los ácidos más comúnmente ingeridos van a ser el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Entonces, este es un cuadro que les ponen en su teoría, en los que básicamente les hacen un resumen de cuáles son las vías de absorción y de eliminación de los diversos agentes tóxicos. Por ejemplo, cuando nosotros ingerimos algún tóxico o algún alimento contaminado, este va a pasar a través del tracto gastrointestinal y obviamente se va a eliminar a través de las heces. Cuando esto va al tracto gastrointestinal, va a irse primero a lo que es a la sangre y a la linfa, obviamente, y esto lo va a repartir, sobre todo a lo que es el hígado y el pulmón. ¿Por qué el hígado? Porque el hígado forma parte de lo que es el sistema digestivo, el sistema de digestión de cualquier cosa que nosotros vayamos a ingerir. En el caso de que vaya al riñón, obviamente el tóxico se va a eliminar por la orina, y el principal afectado en el caso del riñón va a ser la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. En el caso del pulmón, obviamente los principales afectados van a ser los alvéolos, y se va a eliminar a través del aire expirado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, atención específica de acuerdo al tipo de intoxicación que nosotros estemos enfrentando. Si es que esta ha sido por vía respiratoria, lo primero que tenemos que hacer es tenemos que cerrar la fuente de donde está proveniendo el tóxico. Si es, por ejemplo, por monóxido de carbono, apagar el carro, apagar la cocina. Tenemos que airear lo que es todo el área. Sí, obviamente sacar al paciente, pero tenemos que tratar de airear todo para que todo el gas se vaya. Quitarle la ropa que tiene puesta, porque la ropa también absorbe el gas. Si es que el paciente está inconsciente y está en un paro cardiorrespiratorio, podemos y se debe iniciar lo que es el RCP, pero nosotros tenemos que utilizar protectores. ¿Para qué? Para que nosotros no nos empecemos a intoxicar con el gas también. Y tenemos que evitar encender cualquier tipo de aparato que pueda provocar una chispa, ya sea un fósforo, encendedores, aparatos eléctricos, etc.
Y como les dije, el ejemplo clásico de las intoxicaciones por vía respiratoria van a ser las causadas por monóxido de carbono. Aquí el paciente va a estar, si es que el paciente está consciente, va a estar nubilado, como desorientado, perdido, va a quejarse de una cefalea bastante intensa y algunas veces puede llegar a vomitar. En caso de que el paciente esté inconsciente, en sus extremidades les vamos a encontrar flácidas, va a haber una reducción de lo que es el parpadeo espontáneo, el paciente puede llegar a presentar disnea con taquipnia y algo bastante característico es que la piel del paciente va a estar súper rosada. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono induce lo que es la vasodilatación sistémica, ¿sí? Y por lo tanto, si induce vasodilatación sistémica, es muy probable que el paciente esté hipotenso. ¿Cuál es el tratamiento para esto? O mejor dicho, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer cuando encontremos un paciente así? Todo lo que mencionamos anteriormente, más tenemos que llevar al paciente al aire libre. Si requiere respiración asistida, dársela y obviamente lo primero que tenemos que hacer es trasladarlo. En el caso de que sea una intoxicación por vía cutánea, tenemos que lavar la zona con abundante agua, usando guantes obviamente para nosotros evitar exponernos al tóxico también. Si encontramos cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de herida, tenemos que tratarla como si fuera una quemadura. Tenemos que asegurarnos de que la vía aérea se encuentre permeable y en el caso de que haya afectado los ojos, debemos colocarlos bajo el chorro de agua por lo menos durante 15 minutos. Aquí un ejemplo clásico era lo que les estaba mencionando, la intoxicación por insecticidas, que son los órganos fosforados, que pueden darse ya sea por consumo de alimentos contaminados o por contacto. El contacto o las intoxicaciones de órganos fosforados por contacto, como les había mencionado, generalmente se van a dar en aquellas personas que trabajan realizando estas actividades de fumigación con los órganos fosforados. ¿Cuáles son los síntomas? Van a ser básicamente lo que es la diarrea, los vómitos, temblores, puede llegar a haber un paro cardiorrespiratorio y algo que se puede observar y que es un poco característico de este tipo de intoxicación por estas sustancias es la salivación profusa, ¿sí? Que se conoce como cialorrea. Así para que conozcan el término si alguna vez lo leen o si en el examen les ponen eso. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí sí está indicado provocar el vómito, ojo, en el caso de que la intoxicación haya sido por consumo de elementos contaminados, pero si ha sido por contacto, solamente está indicado obviamente lavar y lo que ya mencioné, tratar cualquier tipo de lesión que encontremos como si fuera una quemadura. Cuando son por vía circulatoria, el manejo desde el inicio, lo único que nosotros podemos hacer por el paciente es transportarlo a a un centro de atención más especializada, de mayor complejidad, ya que aquí sí se necesita estabilizar hemodinámicamente al paciente. Y para estabilizarlo hemodinámicamente tenemos que colocar vías venosas periféricas, a veces vías venosas centrales, entonces es un un manejo mucho más complejo que nosotros no podríamos realizar a nivel del ámbito prehospitalario. Porque, ojo, todo este tratamiento y manejo que estamos viendo se da o es lo que nosotros haríamos en el ámbito prehospitalario, que es muy diferente a lo que se realizaría en el ámbito hospitalario. En el caso de que sea una intoxicación por vía digestiva, aquí tenemos que otra vez, como siempre, controlar lo que es la frecuencia respiratoria del paciente y debemos inducir al vómito cuando está indicado. Cuando no está indicado, no lo hacemos. ¿Cuáles son ejemplos de situaciones en las que nosotros deberíamos inducir el vómito? Cuando el paciente tiene una intoxicación ya sea por alcohol etílico o metílico o por alimentos descompuestos. Obviamente aquí si el paciente entra en paro debemos empezar a realizar el RCP. Ya les había mencionado recoger muestras si es que el paciente vomita y algo que está también contraindicado es dar leche. En algunas películas sale que, estás intoxicado, toma leche. No, eso va a empeorar las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre alcohol metílico y alcohol etílico? Eso lo deben haber visto este ciclo porque eso les enseñan en química. El alcohol etílico es el que nosotros tomamos, ¿sí? El que es el ron, el whisky, todos los licores que se pueden imaginar. Ese es el alcohol etílico. Y ese es el alcohol que nuestro hígado va a metabolizar fácilmente.
El alcohol metílico es el alcohol que nosotros usamos, por ejemplo, para desinfectarnos las manos, ¿sí? Es un alcohol que no se metaboliza tan fácilmente por el hígado, y si es que el hígado lo empieza a metabolizar, va a empezar a haber daño en los hepatocitos, que son las células funcionales del hígado. Entonces, algo que es bastante chistoso, entre comillas, es que cuando nos llega un paciente por intoxicación con alcohol metílico, que ojo, generalmente son pacientes que tienen un historial de alcoholismo. ¿Por qué? Porque el alcohol metílico es muchísimo más barato que el alcohol etílico. Entonces, personas que ya tienen historial de adicción al alcohol, va a llegar un punto en el que a veces no tienen dinero para comprar alcohol etílico. Entonces van a empezar a consumir y a comprar alcohol metílico, lo cual, como ya les estoy diciendo, es tóxico. Entonces, cuando estas personas llegan a la emergencia, ¿cuál es el antídoto para el alcohol metílico? El alcohol etílico. Es decir, si nos llega un paciente que ha estado consumiendo alcohol así a secas, que es el alcohol metílico, y está intoxicado, el antídoto sería, por ejemplo, que tome vodka, que es alcohol etílico, ¿sí? Un ejemplo de lo que es esta intoxicación por vía digestiva, que acá vamos a tener varias. En primer lugar, tenemos lo que es la intoxicación por la toxina botulínica. La toxina botulínica es un producto metabólico, un producto del metabolismo, mejor dicho, de una bacteria que se conoce como el Clostridium botulinum. Es una bacteria que es una anaerobia, es decir, sobrevive sin aire, sin oxígeno. Si le ponemos oxígeno, se muere, y que va a estar viviendo principalmente en carnes, pescados y algunos vegetales crudos. Por eso es que es importante que si nosotros vamos a comer carne, la cocinemos, porque para evitar cualquier tipo de posibilidad de que ésta esté infectada por Clostridium botulinum. Cuando ya cocinamos la carne o los vegetales o el pescado, este se destruye completamente. ¿Cuáles son los síntomas? La intoxicación por la toxina botulínica va a tener un periodo de incubación entre 12 a 24 horas. ¿Qué cosa es un periodo de incubación? Es un periodo en el que va a transcurrir entre el momento en el que la persona se intoxicó hasta el desarrollo de los síntomas. Entonces, ¿cuánto va a transcurrir? ¿Cuál es el periodo de incubación en estos casos? De 12 a 24 horas. ¿Cuáles van a ser los síntomas que se desarrollan? Cefaleas, mareos, diarrea, tosis palpebral. ¿Qué cosa es la tosis palpebral? Es básicamente que el ojo lo tienes caído, el párpado lo tienes caído, mejor dicho. También va a haber lo que es serostomía. Serostomía es básicamente sequedad de la boca. Disfagia, que es dificultad para comer, para tragar. Ronquera, dificultades para hablar, debilidad de las extremidades, dificultad para orinar, que también se conoce como disuria, y estreñimiento. ¿Cuál es el tratamiento aquí? Antitoxina botulínica y terapia de soporte en el caso de que ya haya un compromiso más general, ¿no? Y obviamente trasladar al paciente a un hospital. En el caso de que sea intoxicación alcohólica aguda, los síntomas, ustedes ya saben que el alcohol principalmente va a afectar lo que es el sistema nervioso central, así que va a lo que es afectar lo que es la marcha, el habla, el pensamiento. El alcohol va a inhibir lo que es la corteza frontal y por lo tanto va a hacer que las personas estén más desinhibidas y más, por así decirlo, emocionalmente inestables, ya que, como lo dirían coloquialmente, van a tener las emociones a flor de piel. Entonces, por eso es que ustedes a veces ven personas que están ebrias y un momento están súper eufóricos y el siguiente momento están llorando, o se ponen agresivos, se ponen a tirar cosas, o con cualquier cosa que les digas ya quieren pelearse. Ya, es porque el alcohol inhibe la corteza frontal, inhibe el proceso de pensar lo que vamos a decir y pensar lo que vamos a hacer. Nos desinhibe. Y obviamente cuando ya esto progresa o se hace más severo, la persona queda inconsciente y puede llegar hasta el coma. También en los casos de intoxicación alcohólica aguda hay pérdida del control de esfínteres. Por eso ustedes ven a personas que se orinan o defecan sin querer o involuntariamente cuando están ebrios, porque hay pérdida del control de esfínteres. ¿Por qué? Porque todo esto es ocasionado por un compromiso de las funciones del sistema nervioso central. ¿Cuál es el tratamiento? Hidratarlo al paciente, si se puede por vía enteral, es decir, que él mismo tome, perfecto, pero si no, se realizaría por vía parenteral a través de un
una vía venosa periférica, generalmente se utiliza cloruro de sodio del 0.9%. En el caso de que el paciente esté inconsciente, es muy importante vigilar la respiración, colocarlo en posición de seguridad, porque ustedes saben que las personas cuando están ebrias o cuando hay intoxicación alcohólica aguda vomitan, entonces para evitar que se ahoguen con su propio vómito y evitar lo que es las neumonías aspirativas, que es básicamente porque se tragaron su propio vómito. Y por último, tenemos lo que es intoxicación por preparados de hierro. El Perú es un país que tiene altas tasas de anemia infantil y por lo tanto casi siempre se están realizando, sobre todo las postas, que son el primer nivel de atención, realizan campañas de prevención y despistaje de anemia, sobre todo en niños y mujeres embarazadas. Y cuando realizan estas campañas, cuando identifican a niños que tienen anemia, les dan lo que son las grajeas, ¿sí? Que son como pastillitas de hierro para que ellos tomen. Obviamente esto tiene una dosificación y por eso se dice que las personas que están en mayor riesgo de intoxicación por preparados de hierro van a ser los niños. ¿Por qué? Porque como son estas grajeas, si tú se las dejas a la mano, el niño como jugando se va a comer una, se va a comer dos, se va a comer tres y esto puede llegar a ser mortal, sobre todo en niños pequeños. ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente van a ser síntomas gastrointestinales, puede llegar a ocasionar lo que es estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, también lo que son vómitos oscuros o sanguinolentos y también lo que es palidez y somnolencia. ¿Cuál es el tratamiento? Provocar el vómito. ¿Sí? En el caso de intoxicación por ácido acetil salicílico, que es la comúnmente conocida aspirina, la aspirina va a incrementar el riesgo de lo que es el sangrado gastrointestinal. ¿Por qué? Porque va a afectar o va a dañar la mucosa gástrica. Entonces va a ocasionar una hemorragia digestiva alta. Por lo tanto, los síntomas van a ser dolor abdominal, vómitos, hematemesis, que ya lo habíamos revisado, que es básicamente expulsión de sangre del tubo gastrointestinal alto, que es acompañado del vómito y que tiene como característica que el vómito tiene estos pozos de color café, taquipnia y lo que podemos encontrar lo que es aumento de temperatura. Pero si yo les estoy diciendo que la aspirina ocasiona hemorragias digestivas altas, ustedes también pueden inferir que puede llegar a presentar cuadros de melena, que era heces negras, pastosas y fétidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto la melena como el hematemesis van a ser signos de lo que es una hemorragia digestiva alta. ¿Cuál es el tratamiento? Administrar agua con bicarbonato. Este es un manejo, bueno, un tratamiento bastante rudimentario. Lo que se utiliza generalmente es la administración de un medicamento, un protector gástrico de la mucosa que se conoce como sucralfato, que es el que se utiliza en los casos de hemorragia digestiva alta por ácido acetilsalicílico o aspirina. Luego tenemos lo que son la intoxicación por los sedantes, las benzodiazepinas que ya les había mencionado. Aquí los síntomas van a durar de 24 a 48 horas. Las benzodiazepinas por sí solas no van a ser de tanto mortales, van a tener un compromiso del sistema nervioso central, sí, pero se requerirían de dosis muy altas para que lleguen a ser mortales por sí mismas, ¿no? La única benzodiazepina que sí podría llegar a ser o tiene un poco más de probabilidades de ocasionar un cuadro mortal es el midazolam, que es una benzodiazepina que generalmente se utiliza como parte de los métodos de anestesia general, pero las otras por sí mismas no pueden llegar a causar la muerte con tanta frecuencia. Pero sí incrementa este porcentaje de mortalidad cuando las benzodiazepinas son ingeridas junto con alcohol, porque ambas sustancias van a interactuar y van a hacer o van a ocasionar efectos a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los síntomas? La persona y el principal por el que se puede llegar a reconocer lo que es una intoxicación por benzodiazepinas, la somnolencia, incoordinación muscular, depresión respiratoria, que es una de las consecuencias más graves de intoxicación por estas sustancias. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos que vigilar la respiración, podemos darle de beber café o té y obviamente aquí también trasladar a la persona al hospital.
Y por último tenemos lo que es las intoxicaciones por estimulantes del sistema nervioso central. Tenemos lo que son las anfetaminas, la cocaína, la estricnina, los antidepresivos. ¿Qué cosa es la estricnina? Es una sustancia que a veces la mezclan con, como un aditivo a algunas drogas, ¿sí? Antidepresivos también pueden llegar a ocasionar lo que es intoxicaciones, sobre todo aquellos que se encargan de inhibir la recaptación de serotonina, llegando a provocar estados de euforia. ¿Cuáles son los síntomas? Excitación, agitación motora y con una posterior fase depresiva o pueden llegar al coma. El tratamiento aquí también es provocar el vómito. En su teoría también les mencionan o les ponen una lista de algunos otros tóxicos y el que a mí me gustaría resaltar para ustedes es las intoxicaciones por hipoglicemiantes. Cuando nosotros tenemos un paciente diabético, el tratamiento que nosotros tenemos que darle a este paciente es muy importante, sobre todo porque la diabetes es una enfermedad sistémica y es una enfermedad que tiene consecuencias a nivel de todo el organismo, en el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema nefrológico, etc. Entonces, la elección del medicamento que nosotros le vamos a dar al paciente va a depender mucho de cuáles son sus niveles de glucosa al inicio del tratamiento y cuál es el objetivo al que nosotros queremos llegar. Entonces, es universalmente conocido o que se sabe que la metformina es uno de los mejores medicamentos para tratar la diabetes. Pero muchas veces la monoterapia, es decir, solamente administrar metformina a un paciente diabético no va a ser suficiente para controlar sus niveles de glucosa y o llegar al objetivo deseado. Entonces, aquí es que se empiezan a incluir algunos otros medicamentos. Entre ellos tenemos unos que se conocen como las sulfonilurias. Las sulfonilurias son un grupo de medicamentos. El más conocido es la glibenclamida. De repente alguno de ustedes lo ha escuchado. Este grupo de medicamentos son las que con muchísima mayor frecuencia van a causar cuadros de hipoglicemia en pacientes diabéticos porque esto ocurre cuando las dosis de las sulfonilurias se empiezan a acumular en el organismo hasta llegar a ocasionar cuadros de hipoglicemia, como ya le he dicho, en pacientes diabéticos, sobre todo en pacientes diabéticos con valores de glucosa por debajo de los 70 miligramos por decilitros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hipoglucemia en un paciente diabético no es igual a la hipoglucemia en un paciente no diabético. Cuando tenemos un paciente diabético, se considera hipoglucemia cuando sus niveles de glucosa están por debajo de 70 miligramos por decilitros. En un paciente no diabético, se considera hipoglucemia cuando los niveles de glucosa están por debajo de 50 miligramos por decilitro. Algunas literaturas dicen 55. Entonces, en pacientes diabéticos son los que en más riesgo están de tener intoxicación por hipoglicemiantes. ¿Cuáles son los hipoglicemiantes que más comúnmente van a ocasionar este cuadro? Las sulfonilurias. Un ejemplo es la glibenclamida. Y también cuando el paciente se tiene que inyectar insulina. Que aquí generalmente estamos hablando no de pacientes diabéticos tipo 2, sino de pacientes diabéticos tipo 1. ¿Sí? Los pacientes diabéticos tipo 1 son aquellos que nacen con esta deficiencia casi total de producción de insulina y con pues un páncreas insuficiente o deficiente. ¿Sí? Entonces acuérdense de eso. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta de lo que son las intoxicaciones para pasar a lo que son las picaduras y las mordeduras o no? Ya. Entonces, vamos a pasar a ver lo que son las picaduras y las mordeduras. Entonces, les he resumido en los cuadros cuáles son los tipos de insectos que ustedes les mencionan en su teoría para que ustedes puedan revisarlo de forma más rápida. Lo que sí les aconsejo que lean de sus diapositivas, que está textual, son cuáles son las medidas de prevención que nosotros podríamos llevar a cabo para evitar tanto lo que son las intoxicaciones como las picaduras y las mordeduras. Entonces, en el caso de las picaduras de insectos con aguijón vamos a tener tres: la avispa, la abeja y el mosquito. Del mosquito no les hablan mucho, simplemente lo mencionan, pero los que hacen hincapié son en la abeja y en la avispa, y sobre todo en la diferencia de cada una de ellas.
Obviamente hay diferencias morfológicas, la abeja es más gordita, es más peluda, la avispa es un poco más estilizada, pero aquí lo importante es que la abeja en su aguijón va a tener ganchitos, entonces cuando la abeja pica y se sale, va a dejar su aguijón en la picadura y la abeja va a morir. En cambio, la avispa no tiene estos ganchos, entonces va a poder picar muchísimas veces, va a poder picar múltiples veces, a diferencia de la abeja que pica una vez y se muere. Entonces, esto hace que la avispa sea muchísimo más peligrosa y en sí son insectos muchísimo más agresivos. Entonces, en el caso de las picaduras de abeja, estas van a ocasionar un dolor intenso, generalmente van a ocasionar lo que son pápulas. Las pápulas son como elevaciones en la piel, menores a 1 centímetro. Aquí también el aguijón que se clava en la piel muchas veces, o bueno, en la mayoría de los casos, lo vamos a encontrar todavía dentro de lo que es la picadura y esta puede estar acompañada de lo que es edema, que es inflamación local, y prurito, que es picazón. Entonces, con la primera picadura, esto va a ocasionar una reacción local, que es lo que acabo de decir, un eritema, que es enrojecimiento de la zona, un edema, prurito, dolor intenso, etc. Cuando la abeja pique por segunda vez, aquí ya va a haber una reacción de hipersensibilidad. ¿Qué cosa es una reacción de hipersensibilidad? Básicamente una reacción alérgica. Aquí ya va a haber eritema y edema muchísimo más cargado, más marcado, perdón, y puede llegar a haber malestar general. Cuando esta abeja pica por tercera vez, hay muchísimas más probabilidades de que se desarrolle un shock anafiláctico, que es una reacción de hipersensibilidad muchísimo más generalizada, más compleja y más severa. ¿Qué cosa es lo que nos determina que esta picadura de abeja llegue a ser mortal o no? En primer lugar, lo que es la edad del paciente. Si es que esta abeja pica a neonatos, ancianos o a niños muy pequeños, llega a ocasionar consecuencias bastante mortales. ¿Por qué? Porque son personas pequeñitas, entonces el tóxico o la toxina, mejor dicho, se va a esparcir a través de su sistema muchísimo más rápido. También cuando el paciente tiene hipersensibilidad al tóxico, es decir, cuando los pacientes son alérgicos ya a las picaduras de abejas. Y por último, cuando hay presencia de múltiples picaduras, sobre todo cuando son en la cara y en el cuello. Ustedes dirán, pero ¿por qué múltiples si la abeja puede picar una sola vez? Esto generalmente ocurre cuando los pacientes han estado en exposición a los panales de abejas, donde hay un montón de abejas, entonces eso ocurre en estos casos. ¿Y por qué es un indicador de severidad que la picadura sea en la cara o en el cuello? Porque cuando es en la cara o en el cuello, acuérdense que una de las características de las picaduras de abeja es que ocasiona edema, que es inflamación. Si la persona ha sido picada en la cara o en el cuello, es muy probable o se incrementan las probabilidades de que se ocasione un angioedema, que es básicamente una inflamación de todo lo que es la vía respiratoria alta. O si es que la vía respiratoria alta se encuentra inflamada, esto va a reducir el diámetro de lo que es la tráquea, la laringe, la faringe. Y al reducirse este diámetro, no va a permitir el ingreso correcto del aire hacia los pulmones y la persona puede morir básicamente asfixiada. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí tenemos que sacar el aguijón, preferiblemente es que se utilicen pinzas. Lo que tenemos que evitar sí o sí es que este aguijón al final va a tener un saquito que es donde contiene todo el veneno, entonces tenemos que tener mucho cuidado de no reventarlo. Tenemos que limpiar la herida con agua y jabón, está completamente bien, aplicar hielo para poder reducir la inflamación, para poder reducir el dolor y vigilar al paciente para determinar si es que va a ser o no necesario trasladarlo. En el caso de que sea una picadura por avispa, ya les había mencionado que estas son más peligrosas y más agresivas. Van a generar reacciones locales la mayoría de veces, igual con eritemas, edemas, pero aquí la característica y lo que las diferencia de las abejas es que en el caso de las picaduras de avispas, este edema puede llegar a extenderse a las articulaciones adyacentes o cercanas al lugar de la picadura. Aquí el tratamiento también es limpiar. Acá no va a haber extracción de aguijón porque como ya les dije, la avispa no deja su aguijón en el lugar de la picadura. Entonces, limpiar esta zona, aplicar hielo y a veces también se tiene que llegar a aplicar un anestésico local como es la lidocaína porque como ya dije, la picadura de avispa genera un dolor muchísimo más intenso. Ahora, en el caso de lo que es las picaduras de los artrópodos, más que arácnidos son artrópodos, tenemos a dos animalitos.
el escorpión y la araña. Entonces, en el caso del escorpión, las picaduras son dolorosas, pero son inofensivas. Obviamente que existen especies que son venenosas y peligrosas, que son en aproximadamente 30. Y aquí también van a ocasionar efectos más graves en ancianos, en niños y en mascotas también, porque como ya les dije, son personas en el caso de los niños y las mascotas pequeñas, y en el caso de los ancianos ya tienen un sistema inmunológico y un organismo debilitado por el pasar de los años. En el caso de las reacciones a nivel local, una picadura de escorpión, como ya les dije, va a ocasionar un dolor bastante intenso y hasta a veces ardor en la zona. Puede llegar a presentar eritema y edema como no, y si los presenta son mínimos, más que nada es el dolor. Y algo que los caracteriza es que pueden llegar a presentar parestesias. ¿Qué cosas son parestesias? Las parestesias es esa sensación de hormigueo en el brazo. ¿Y cuáles son las reacciones sistémicas? Sobre todo esas reacciones sistémicas las vamos a ver en niños, en pacientes pediátricos, y se van a caracterizar también por dolor intenso. Pueden haber contracciones musculares involuntarias cerca de esta zona, movimientos anormales, sudoración profusa. Los niños generalmente cuando experimentan situaciones de dolor se ponen bastante irritables, lloran bastante, entonces esto también llega a empeorar el cuadro. ¿Cuál es el tratamiento aquí? También es lavar la herida, aplicar hielo y aquí sí es importante lo que es la administración de antihistamínicos. Acuérdense siempre que nosotros tenemos antihistamínicos tipo H1 y tipo H2. Los H1 dan sueño, los H2 no. Entonces ahí ustedes tienen que determinar cuál sería el más conveniente para el paciente. Si es que, por ejemplo, estamos tratando a un paciente pediátrico, lo más conveniente sería administrarle un antihistamínico H1. ¿Para qué? Para que le dé sueño, para que descanse y el niño ya se calme, deje de llorar y no experimente esta sensación de dolor porque es bastante fastidioso, sobre todo en niños tan pequeños. En el caso de la araña, nos mencionan dos, lo que es la Loxosceles laeta y la viuda negra. La Loxosceles laeta es también conocida como la araña de las casas. Ustedes la pueden encontrar a Loxosceles laeta en su casa. Entonces, el veneno que va a tener esta araña es un veneno con actividad citotóxica. ¿Esto qué quiere decir? Se va a encargar básicamente de destrucción celular. Las células que principalmente compromete son los eritrocitos. Puede llegar a dañar lo que son las células a nivel del riñón, ocasionando algo que se conoce como necrosis tubular aguda, perdón. Puede llegar a causar insuficiencia cardíaca, hepatomegalia e insuficiencia cardíaca. Ojo que la hepatomegalia no es que sea una inflamación del hígado. La inflamación del hígado se conoce como hepatitis. La hepatomegalia es un incremento en el tamaño del hígado, ¿sí? Y también tiene actividad neurotóxica, es decir, que va a actuar a nivel del sistema nervioso central. Y la sustancia que liberan que tiene una actividad neurotóxica es la alfa-latrotoxina. En el caso de la araña viuda negra, esta también va a provocar un dolor local intenso y puede llegar a ocasionar lo que es calambres en el miembro afectado, rigidez abdominal, pero esto se debe más que nada al dolor, disnea, náuseas, vómitos, sudoración y puede el paciente llegar a entrar en shock. Aquí, ¿cuál es el tratamiento? También limpiar y lavar la herida, aplicar hielo o compresas frías para el dolor y algo importante aquí sí es inmovilizar el miembro afectado y elevarlo. Y obviamente, como en todos los anteriores, tenemos que trasladar al paciente si lo necesita. En este caso de arañas venenosas sí o sí lo tenemos que trasladar. Ahora, mordeduras. Tenemos a lo que son mordeduras de perro y también les mencionan mordeduras de arañas. Entonces, en el caso del perro, obviamente va a depender del tipo de perro. Es diferente que les muerda un chihuahua, que les muerda un pastor alemán o un rottweiler. ¿Cuáles son los tipos de lesiones que puede ocasionar una mordedura de perro? Generalmente son punzopenetrantes, pero también pueden llegar a ocasionar desgarros o lo que ya habíamos visto que eran las avulsiones, ¿sí? Y algo que tenemos que tener en cuenta en las mordeduras de perro es que aquí hay un alto riesgo de infección de la herida. Entonces, aquí, ¿cuál es el tratamiento? Tenemos que limpiar y lavar la herida, aplicar yodopovidona, que ustedes ya saben que es una sustancia para esterilizar y limpiar las heridas. Tenemos que controlar la hemorragia, podemos aplicar presión o podemos poner un vendaje. Algo que sí es importante resaltar es que nunca debemos, bueno, no nunca, pero no se aconseja o no debemos suturar las mordeduras de perro. ¿Por qué?
Porque son heridas contaminadas. Al ser heridas contaminadas, van a supurar, ¿sí? Van a empezar a eliminar ya sea las toxinas o las bacterias a través del líquido fibrinoide. Entonces, si nosotros suturamos, es como si estuviéramos empaquetando todas esas bacterias dentro de la herida y eso incrementa el riesgo de infección. Aparte que cuando nosotros suturamos, estamos lesionando, ya sea, si bien es una lesión para cerrar la herida y para curar, de todas maneras estamos lesionando y maltratando la piel alrededor. Y cuando nosotros provocamos una lesión, provocamos inflamación. Entonces estaríamos provocando inflamación en una zona que ya está de por sí inflamada y esto también predispone o incrementa las probabilidades de infección. Entonces aquí lo que se hace es simplemente dejar que la herida cierre por lo que se conoce como segunda intención, que es básicamente que la herida cierre solita. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es, bueno, colocar las vacunas contra la rabia de ser necesario y cambiar los vendajes constantemente, revisar que la herida no se esté infectando. En el caso de más mordeduras de araña, perdón, este es mordeduras de serpientes. Le voy a cambiar el nombre después. Aquí las mordeduras de serpientes, que también la van a encontrar sobre todo cuando revisen UpToDate, la van a encontrar como mordeduras de ofidios. Aquí estas van a afectar principalmente lo que son las extremidades, tanto superiores como inferiores, pero más las extremidades inferiores. Los síntomas van a estar de acuerdo a lo que es la cantidad y también la naturaleza del veneno. Se sabe que obviamente una serpiente joven y súper grande va a tener un veneno muchísimo más potente que una serpiente pequeñita y vieja. Aquí la mortalidad por mordeduras de ofidios va a ser del 5% y puede llegar a ocasionar asfixia, como ya les había mencionado, si es que esta se produce en lo que es la cara o el cuello, por lo que es el riesgo de angioedema. Y también en el caso de los ofidios, porque su veneno tiene propiedades anticoagulantes, procoagulantes. Entonces llegan a formar lo que son trombos que van a obstruir el flujo sanguíneo normal. ¿Cuáles son las características de estas lesiones? Vamos a observar punciones en el sitio de donde ha ocurrido la mordedura. Va a haber un dolor y una inflamación local. Es muy probable que encontremos edema y puede haber lo que es la gangrena, ¿sí? En el caso de síntomas, podemos encontrar lo que es la debilidad, mareo, náuseas, vómitos. También destacan lo que son los temblores y los movimientos musculares anormales. Y también podemos aquí encontrar episodios de parestesias y mucho sueño. ¿Cuáles son los síntomas graves o los síntomas de alarma? Parálisis muscular, fatiga y disnea, ¿sí? Porque esto quiere decir que el veneno ya ha progresado. En el tratamiento, tenemos que alejarnos obviamente de la zona donde ha ocurrido esta mordedura, desinfectar la herida si podemos con agua, yodopovidona y trasladar al paciente. Nunca se debe chupar el veneno como a veces han visto en las películas, eso está completamente contraindicado. Y tampoco debemos realizar incisiones, porque nosotros realizamos incisiones, dizque para drenar el veneno, lo que estamos haciendo es creando una ruta muchísimo más rápida y fácil para que el veneno ingrese al torrente sanguíneo muchísimo más rápido y a planos más profundos. Entonces, no chupen el veneno y tampoco realicen incisiones. Y por último, vamos a tocar rápidamente lo que es el tema de las alergias. ¿Qué cosas son las alergias? Las reacciones alérgicas básicamente son reacciones de hipersensibilidad. Ustedes saben que el sistema inmune es el sistema del cuerpo humano que se va a encargar de combatir cualquier infección por cualquier tipo de microorganismo que intente ingresar a nuestro cuerpo. Entonces, una reacción alérgica es básicamente cuando nuestro sistema inmune reacciona de manera exagerada hacia una molécula o hacia una sustancia que no es dañina, ¿sí? Por ejemplo, el polen, el polvo, algunos medicamentos. También hay personas que son alérgicas al látex, a los gatos, a las pelusas del gato, etc. Entonces, las reacciones alérgicas, acuérdense, son reacciones exageradas por parte de nuestro sistema inmune. Por eso también se les conoce como reacciones de hipersensibilidad, porque nuestro sistema inmune es súper sensible a eso. Entonces, basta una gotita de esta sustancia para que el sistema inmune reaccione como si le hubieran lanzado una bomba, ¿sí? Dentro de estas reacciones alérgicas nosotros vamos a tener dos tipos, o bueno, tres. La reacción alérgica leve, la reacción alérgica grave y la reacción anafiláctica.
La reacción alérgica leve es la más frecuente. Estas generalmente van a tener manifestaciones cutáneas, como por ejemplo lo que es el eritema, que es el enrojecimiento, ronchas o también conocidos como abones, picazón o prurito, inflamación de los ojos y también de lo que son los labios y los dedos. En el caso de las reacciones alérgicas graves, estas son un poco menos frecuentes y aquí ya van a contar con compromiso vital y con complicaciones cardiorrespiratorias. Y en el caso de la reacción anafiláctica, estas van a tener manifestaciones sistémicas que se van a caracterizar por lo que es una hipotensión arterial y un edema facial o también conocido como edema de Quinque. También por lo que es el broncoespasmo, un edema laringio que es el angioedema, disnea y malestar general. Aquí el tratamiento es administrar adrenalina automáticamente lo más pronto que podamos y obviamente trasladar al paciente a un establecimiento de atención de salud de mayor complejidad. Algunos síntomas o signos que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, a nivel cutáneo, es lo que es el eczema, la dermatitis atópica, la urticaria, edema en general, que todas estas son respuestas cutáneas a lo que es un alérgeno. Un alérgeno, por si acaso, es esta sustancia que ocasiona esta reacción exagerada por parte de nuestro sistema inmune. Y la dermatitis atópica, generalmente ustedes la van a encontrar en pacientes pediátricos y está muy relacionado a lo que es el desarrollo, al futuro desarrollo de asma y rinitis alérgica. A nivel pulmonar tenemos lo que es el asma y la neumopatía intersticial. A nivel ocular tenemos el desarrollo de lo que es conjuntivitis, queratitis. A nivel otorrinolaringológico, que ya les había mencionado, la rinitis alérgica. Digestivo podemos encontrar lo que son vómitos, dolor abdominal, diarrea. Y a nivel hematológico es importante resaltar lo que es el desarrollo de anemia, leucopenia y algo muy importante que caracteriza a las reacciones alérgicas cuando ya se llega a comprometer la serie hematológica es la eosinofilia. Acuérdense que los niveles o los valores normales de eosinófilos en sangre van a variar entre lo que es 0 y 5%. Aquí en las reacciones alérgicas vamos a encontrar valores de 10%, 12% y esto se considera eosinofilia y es uno de los indicadores que nos podría llevar a sospechar de una alergia o también un diagnóstico diferencial de eosinofilia es una parasitosis, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos. Si no, para allá queden en el pasito. Sí, dime, Julio. ¿Crees que podrías volver un momento a las diapositivas de picaduras en la tercera, por favor? Creo que era tercero o segundo. ¿Esta? Eh, no, la de arriba. ¿Esta? Es que había uno que tú habías dicho acerca de que no era tóxico, pero habían 30 en el mundo que sí eran tóxicos. Ah, los escorpiones. Escorpiones, eran esos, ¿no? Sí, estos son.